¿Estamos preparados para enfrentar la próxima gran pandemia? En esta edición de Efecto Naim, exploramos cuáles enfermedades mortales podrían propagarse por el mundo y qué podemos hacer al respecto. Además, un respetado analista nos revela por qué en un abrir y cerrar de ojos podríamos volver a vivir en caos y anarquía. Y le contamos la genial historia del narcotraficante que quiso incursionar en el mundo de la música mientras estaba prófugo de la justicia. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hollywood está lleno de películas sobre pandemias. Una pandemia es una epidemia que se extiende mundialmente y se hace enorme. Hay películas de misteriosas enfermedades que se expanden rápidamente y amenazan la existencia de la humanidad. Muchas películas de ese tipo. Y muchas de ellas tienen muy poco que ver con la realidad. Pero hay un sentimiento que todas estas películas logran transmitir eficazmente y que es muy real. Las pandemias han sido sucesos letales y aterradores para el mundo. Considere, por ejemplo, la peste bubónica que ocurrió en el siglo XIV, imagínense. También fue conocida como la muerte negra. Se estima que esta plaga, que se extendió por África, Asia y Europa, se cobró hasta 200 millones de vidas. En el continente europeo solamente se estima que acabó hasta con el 60% de la población que había en esos momentos allá. Y desde la varicela hasta la epidemia del VIH, el SIDA, las pandemias siempre tienen enormes costos humanos, económicos, sociales, hasta políticos, por supuesto. Y es por ello que científicos y analistas de todo el mundo se están dando la tarea de investigar si es que estamos en riesgo, si tenemos una amenaza de sufrir una gran pandemia. Y de ser así, ¿cuándo? Estos son algunos de los difíciles pero importantísimos temas que discutimos hoy. Miren. Ni la Primera, ni la Segunda Guerra Mundial combinadas, ni los desastres naturales de los últimos 20 años se han cobrado tantas vidas como la gripe española de 1918. Murieron más de 50 millones de personas en más de 13 países alrededor del mundo. Y a 100 años de esta gran pandemia, los expertos aseguran que algo así podría volver a ocurrir. Los avances en transportación han hecho que cruzar las fronteras sea mucho más fácil, potenciando el riesgo de que una enfermedad mortífera se propague con facilidad y rapidez por el mundo, y con consecuencias devastadoras. La Universidad de Johns Hopkins calculó que una pandemia en la actualidad podría matar en el primer año a más de 150 millones de personas, equivalente a la población combinada de Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Perú y Venezuela. La pregunta que se hacen muchos es si hemos aprendido las lecciones necesarias para enfrentar este preocupante panorama. Así se expresó el empresario y filántropo Bill Gates, recordando los recientes brotes del ébola que han devastado amplias regiones de África. Podría aparecer un patógeno más difícil que el ébola, una forma de gripe, una forma de neumonía atípica parecida al SARS o algún tipo de virus que no hayamos visto antes. Es una posibilidad lo suficientemente real como para que una de las lecciones del ébola sea preguntarnos, ¿estamos lo suficientemente preparados? El consenso es que no. Según un estimado reciente, encontrarle la cura a solo 11 enfermedades con potencial epidémico identificadas por la Organización Mundial de la Salud costaría $3.700 millones. Y conseguir recursos para este tipo de proyectos es un gran reto, pues los resultados no son inmediatos. Así lo explica el Dr. Daniel Lucy, un experto en epidemiología.
No podríamos fabricar una vacuna contra un nuevo virus de influenza pandémica lo suficientemente rápido, ya que lleva meses crearla, y si se debe administrar a miles de millones de personas, se necesita mucho tiempo para fabricar las dosis necesarias. Por otro lado, hay bastantes ejemplos de enfermedades para las que ya tenemos vacunas, pero no hay suficientes dosis o no son asequibles o simplemente no están disponibles para todas las personas que las necesitan. En Venezuela, por ejemplo, donde la crisis política y económica ha llevado al colapso del sistema de salud, muchas personas no tienen acceso a tratamiento médico o vacunación. Esto ha propiciado el resurgimiento de enfermedades que se creían controladas. Hablamos al respecto con Stephen Morrison, experto en políticas de salud del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Lo que estamos viendo en la región es la reaparición de la malaria, la difteria y el sarampión. Estos son brotes peligrosos donde hubo un gran progreso en la región, liderado muchas veces por Venezuela. Y sin embargo, el colapso y la implosión del país están reiniciando estos brotes y generando temor y preocupación por lo que podemos hacer al respecto. Los expertos aseguran que debemos enfocarnos en prevenir y controlar epidemias antes de que se conviertan en un peligro global. Por esto, la agencia estadounidense USAID está implementando el programa Amenazas Pandémicas Emergentes en países de África Central y en el sur y sudeste asiático, monitoreando enfermedades infecciosas y formando a profesionales de la salud. Medidas tan simples como educar a la población sobre qué hacer en caso de una epidemia o garantizar el acceso a máscaras para protegerse de un virus transmitido por el aire podrían hacer la diferencia. Morrison también subraya la importancia de combinar esfuerzos internacionales y desde todos los sectores. Debemos persuadir a los socios gubernamentales, del sector privado y a las organizaciones internacionales para que realicen inversiones coordinadas a largo plazo en investigación y desarrollo, porque necesitamos nuevas vacunas, mejores terapias y diagnósticos. Y estas no son cosas fáciles de lograr. Hay quienes temen que Estados Unidos, que durante décadas ha liderado la lucha global contra las enfermedades infecciosas, esté abandonando su posición. Los críticos argumentan que la tendencia aislacionista del presidente Donald Trump se ha reflejado en la disminución de inversión en ese frente. Es un trabajo importante que, de no realizarse, tendría altos costos para el mundo entero. Y no solo humanos. De acuerdo con el Banco Mundial, una pandemia supondría una pérdida anual de $535 mil millones. Y es que las pandemias no conocen de fronteras ni de muros. Los expertos están de acuerdo. Las actitudes aislacionistas, eso de taparse, de hacerla como hacen los avestruces, de meter la cabeza bajo tierra, no van a funcionar para atender las amenazas de las pandemias. Es esencial que nuestros gobiernos se mantengan abiertos a la colaboración internacional y al diálogo transparente para impedir que una situación difícil se escale y se transforme en una catástrofe. Y hablando de caos, de catástrofe, al regresar de la pausa, tengo un invitado muy especial. Él nos cuenta por qué le preocupa que el mundo esté en una trayectoria de gran peligro e inestabilidad. Ya verás de qué se trata. Es muy importante. Vivimos en un mundo mucho menos sangriento que el de nuestros antepasados y los datos lo respaldan. Miren este gráfico, por ejemplo. En él vemos cómo el número de muertes a causas de guerras ha ido disminuyendo significativamente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y no solo eso, los conflictos entre estados casi han dejado de existir. La verdad es que a pesar de las noticias negativas que nos llegan todo el tiempo y de todas partes, durante las últimas décadas el mundo ha disfrutado de un enorme periodo de relativa paz y de prosperidad. Pero en un abrir y cerrar de ojos podríamos regresar a un pasado más violento y más anárquico.
Eso es lo que argumenta mi invitado de hoy. Se llama Robert Kagan, es un respetadísimo historiador. De hecho, tuvimos el placer de tenerlo con nosotros en este programa hace 6 años, donde nos hizo varios pronósticos sobre lo que iba a pasar y que vamos a discutir con él hoy. Kagan ha asesorado a muy prominentes políticos, tanto demócratas como republicanos en los Estados Unidos. Incluyen a John Kerry, a Hillary Clinton y al recién fallecido John McCain. Pero a pesar de ser un líder del pensamiento conservador de este país, cuando Donald Trump fue nombrado el candidato presidencial del Partido Republicano en el año 2016, Kagan anunció en un artículo muy leído que abandonaría el partido y habló abiertamente de la naturaleza fascista, así mismo la llamó, del ahora presidente. Kagan es autor de importantísimos libros sobre política internacional y es columnista del Washington Post. Actualmente trabaja en el Instituto Brookings, que es un centro de investigación en Washington, y acaba de publicar un nuevo libro del cual nos viene a hablar hoy. Se llama La jungla crece de nuevo. Allí asegura que la tendencia natural de la humanidad no es el progreso, eso de moverse hacia un mundo cada vez mejor, más estable. No, más bien asegura Kagan, la tendencia natural es al caos, a la anarquía. Para hablar de este y otros temas muy importantes, tengo el placer de tenerlo hoy en el estudio. Miren. Hace 6 años usted estuvo en el programa y manifestó su preocupación por la posibilidad de que los Estados Unidos fuera una potencia declinante, de que perdiera relevancia, presencia, influencia en el mundo. ¿Cómo se siente usted hoy, 6 años después, con respecto a ese pronóstico? Bueno, creo que muchas de mis preocupaciones se han estado volviendo realidad. Lo que más me preocupaba en ese entonces, y ahora aún más, es que Estados Unidos, a pesar de tener la capacidad de sostener el sistema internacional, como lo ha hecho desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hoy está menos dispuesto a hacerlo. La razón principal es que es una gran carga. Los costos financieros, humanos y morales son altos, y creo que los estadounidenses han vuelto a adoptar una mentalidad que dicta que el resto del mundo debe y puede cuidarse solo. Es una visión expresada claramente por el presidente Trump. Usted acaba de publicar este libro, La jungla crece de nuevo. ¿Qué es eso de la jungla? Si siembras un jardín, que es una construcción artificial hecha por humanos, las fuerzas de la naturaleza constantemente intentarán recuperar ese terreno. Crece la mala hierba, la jungla. Algo similar pasa con el sistema internacional, pues la tendencia natural es hacia el caos y el conflicto, y esas fuerzas naturales están constantemente atacando el orden liberal que creamos después de la Segunda Guerra Mundial. Usted se refiere reiteradamente al orden liberal internacional. ¿Qué es eso? Hubo una serie de hechos concretos que ocurrieron como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos es que Alemania, que había sido durante décadas una dictadura agresiva, se vio transformada en una democracia pacífica que apuesta por el éxito económico en lugar del éxito militar. Lo mismo ocurrió en Japón. Y estas dos potencias transformaron al resto de Europa y al este asiático en zonas de paz, prosperidad y estabilidad. Esa estructura, en la que Estados Unidos provee seguridad, hay un sistema de libre mercado, comercio internacional y la mayoría de los gobiernos son democráticos, es la esencia del orden liberal internacional. ¿Usted opina que el presidente Trump ha hecho el mundo más cómodo, más seguro para los dictadores? Bueno, definitivamente. O sea, lo primero que hay que dejar claro es que la dictadura es una forma de gobierno perfectamente natural, surge naturalmente. De hecho, si la meta es que la democracia tenga éxito, hay que estar dispuesto a suprimir esa tendencia hacia la dictadura. Y está claro que la gestión de Donald Trump y gestiones anteriores han ido permitiendo que las dictaduras florezcan. El comportamiento del príncipe heredero saudí, lo que está pasando con Víctor Orbán en Hungría, lo que está pasando en Venezuela y en otras partes del mundo, es una señal de que ya no se está ejerciendo tanta presión y por eso estamos viendo más dictaduras. Déjeme mostrarle este gráfico a ver qué piensa. Estamos viendo la tendencia, cuántas democracias hay en el mundo. Mire cómo aumentó
muchísimo el número de democracias donde está ahora. ¿Usted cree que dentro de 10 años va a haber más democracias que ahora, menos o igual? Bueno, obviamente es algo difícil de pronosticar, pero la tendencia actual apunta a que habrán menos democracias. Creo que muchas democracias alrededor del mundo son muy jóvenes y frágiles, y creo que están en riesgo sobre todo si el orden liberal internacional y las potencias que lo mantienen se siguen debilitando y fracturando. Usted es muy pesimista con respecto al futuro de los Estados Unidos, el rol que juega en el mundo. Suponiendo que usted tenga razón y Estados Unidos declina en su influencia y crea un vacío, ¿quién llenará ese vacío? En realidad, Estados Unidos se recuperará. Lo ha hecho en el pasado. Lo que me preocupa es un escenario en el que cuando Estados Unidos se haya recuperado ya sea demasiado tarde y el mundo haya entrado en caos total. Si me preguntas quién va a llenar ese vacío, la respuesta es el caos. No hay un solo poder capaz de restablecer el orden. Creo que antes de que China llene ese vacío, por ejemplo, veríamos conflicto entre China, Japón y sus otros vecinos. En Europa creo que habría un regreso a ese escenario multipolar y competitivo que existía antes de 1945, solo que esta vez todo el mundo tendría armas nucleares. A los expertos que he tenido en el programa, les pregunto siempre si tienen miedo. Con todas estas tendencias, usted ciertamente ha detectado tendencias importantes que son dignas de preocupación. ¿Usted tiene miedo por lo que va a pasar? Miedo es una palabra muy fuerte, pero sí estoy muy preocupado. La dirección en la que estamos encaminados me da miedo. Creo que las cosas ocurrirán mucho más rápido y serán mucho peores de lo que nos imaginamos. En el libro hago referencia a una escena de la novela de Ernest Hemingway, Fiesta, en la que un personaje le pregunta a otro personaje que había caído en bancarrota cómo llegó ahí. Su respuesta es gradualmente y luego de repente. Y esa es precisamente mi preocupación con respecto al orden mundial, que está siendo gradualmente socavado y en determinado momento se derrumbará del todo. Solo hay que mirar la historia. Si comparas la década de 1920 con la de 1930, por ejemplo, en solo esos 10 años, el mundo explotó completamente. Bob Kagan es uno de los intelectuales más influyentes de los Estados Unidos en el campo de las relaciones internacionales, la dinámica mundial, los conflictos y el rol que juega este país en el mundo. Acaba de publicar su nuevo libro, La jungla crece de nuevo. La jungla, como nos explicó en la conversación, son esas fuerzas que hacen tan difícil mantener un orden que dé estabilidad y prosperidad al mundo. Muchas gracias. Y al regresar a la pausa, pasamos a nuestra popular sección Las Genialidades Memorables. Hoy les traigo la historia de un delincuente cuya afición por la música le costó su trabajo, mejor dicho, le costó la libertad. No se vaya, ya verá de qué hablo. Son muchas las celebridades que reciben más atención luego de ir a la cárcel. Por ejemplo, la cantante mexicana Gloria Trevi. Ella llegó a la cúspide de su carrera luego de pasar casi 5 años en la cárcel. Hay personas que inclusive alcanzan la fama después de cumplir su condena. Este es el caso de un rapero estadounidense muy famoso que se llama 50 cents, 50 centavos. Pero nuestro genio memorable de la semana no esperó a ser arrestado para cambiar de profesión, es decir, pasar de criminal a estrella de la música. Él quiso incursionar en el mundo de la música mientras estaba prófugo de la justicia. Estoy hablando del narcotraficante más buscado de España. Se llama Francisco Tejón. Y ya verá cómo su carrera musical le duró muy poco. Estas son escenas del más reciente videoclip del grupo de reggaetón cubano Clase A. La trama es típica del género: costosos autos, mujeres en bikini y excesos de todo tipo en una mansión. Pero esta no es una mansión cualquiera. Perteneció a los Castaña,
un cartel de la droga basado en España y liderado por Francisco Tejón y su hermano Antonio. Según las autoridades, los Castaña llegaron a controlar el 70% del tráfico de hachís de Marruecos a España. Así, amasaron una fortuna de más de 30 millones de dólares con la que gozaban de una ostentosa vida. Pero las cosas cambiaron muy rápidamente. Primero, Antonio fue capturado en junio de 2018. 3 meses después, un perfil anónimo de Instagram publicó reveladoras fotos sobre las andanzas, los apodos y hasta las parejas de los capos, permitiéndole a las autoridades trazar un árbol genealógico del cartel. Sin embargo, nada de esto parecía inquietar a quien había sido denominado el narco más buscado de España. Desde el año 2007, Así como lo ve, Francisco Tejón apareció despreocupado y desde su propia mansión en el video de la canción de reggaetón Candela, publicado a comienzos de octubre de 2018. Pero su descaro le salió caro. Apenas 15 días después del estreno del videoclip, Tejón pasó de narco reggaetonero a narco apresado, cuando se vio obligado a entregarse, pues ya lo tenían acorralado. Según las autoridades, Tejón sintió la necesidad de aclarar que no había hecho el videoclip para burlarse de los policías. Al parecer, recordó ese famoso refrán: quien ríe último, ríe mejor. Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si conoce algún otro genio cantante que también es criminal o que alguien digno de ser expuesto en este programa, por favor avísenos. Use la cuenta de Twitter del programa, @EfectoNaim, o mi cuenta personal, @MoisésNaim. Hasta aquí el programa de hoy. Ojalá que les haya gustado, que les haya interesado. Y ojalá nos volvamos a ver la semana que viene. Gracias por acompañarnos.